Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Terra Tsiri Cárdenas Banda. En la presente cápsula platicaré con ustedes sobre la importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño como base jurídica para la protección infantil, presentando la relevancia e importancia y proceso de redacción. Primero que nada, es importante que identifiquemos qué son los derechos del niño. Son los derechos humanos que buscan proteger a las niñas y a los niños como los seres humanos que son. En ese sentido, el instrumento de derecho internacional más relevante que cubre los derechos de la infancia es la Convención sobre los Derechos del Niño, misma que fue adoptada por las Naciones Unidas en noviembre de 1989 y menos de un año después se convirtió en ley en septiembre de 1990. La Convención consta de 54 artículos, de los cuales 41 se refieren a cuestiones de fondo y 13 a cuestiones procedimentales. En este tratado internacional es una síntesis bastante concisa de los derechos internacionales que afectan a los niños y a las niñas, reuniendo todo el derecho internacional relevante a los derechos del niño. Dicho documento contiene 4 principios fundamentales: el principio de supervivencia, desarrollo y protección de la niñez, el principio del interés superior de la niñez, el principio de igualdad y no discriminación entre todos los niños y finalmente la importancia de la participación del niño. La convención fue ampliamente ratificada, es decir, que fue adoptada por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, con excepción de Estados Unidos de América. En comparación de los demás tratados internacionales, esta convención es la que ha tenido una votación casi universal de ratificación. Por ello, podemos decir que con esta ratificación casi universal se crea un estándar global del trato del niño y del respeto a sus derechos. Con ello recae la relevancia e importancia de este documento, ya que con él tenemos la base común desde la cual construir parámetros y mecanismos de protección infantil, siendo que todos estamos de acuerdo en lo que son los derechos fundamentales del niño. Sin embargo, es preciso indicar, aunque esta convención se logró ratificar de manera casi universal por todos los países miembros de las Naciones Unidas, no fue un trabajo fácil, ya que su redacción duró 10 años. Entre grupos de representantes de diferentes sociedades, culturas y religiones, se elaboró durante 10 años la redacción de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es preciso mencionar que en una entrevista hecha por la profesora Badda de la Universidad de Harvard a Marta Santos Páez, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, platicó sobre este proceso y política de redacción de la Convención y mencionó puntos relevantes a considerar, como la mención de este proceso largo de redacción se debió al momento histórico que se comenzó a redactar. Si bien su redacción comenzó en el Año Internacional del Niño, se pensaba que todo el mundo iba a llegar a converger en torno a una propuesta de transformar lo que ya se tenía como Declaración sobre los Derechos y el Bienestar de los Niños en algo que fuera vinculante para todos los estados y de esta manera establecer responsabilidades claras, pero no fue así, no se logró concretar de manera rápida conforme a la declaración que ya se tenía. Y lo cierto es que esta redacción nace en plena Guerra Fría, entonces fue un momento político y políticamente pesado para todos y por ello la dificultad de llegar a acuerdos rápidos para su redacción. Asimismo, es importante considerar que en este momento de la historia, cuando se estaba presente la Guerra Fría, había diferentes perspectivas sobre lo que eran los derechos humanos. Por un lado teníamos el bloque este, que consideraba los derechos económicos y socioculturales como derechos fundamentales, y por otro lado el grupo occidental, que consideraba
como derechos fundamentales el goce de derechos y libertades civiles. En este sentido, había diferentes visiones del mundo que tenían que ser consideradas para la redacción de esta convención y sobre todo para reconocer cuáles iban a ser los derechos que debemos reconocer para los niños. En ese sentido, hubo grandes discusiones de cómo llevar a cabo esta redacción y concretar estas polémicas y desacuerdos entre todos los que estaban parte de esta redacción. Asimismo, también surgió la duda de crear una convención separada donde se protegieran los derechos de los niños, dado que ya había una Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo, como dudas de considerar si los niños eran seres humanos realmente autónomos que tenían que tener una convención independiente, asimismo el derecho a la privacidad, entre otros factores que crearon desafíos e hicieron difícil la negociación de este documento entre los diferentes países miembros de las Naciones Unidas. Tuvo que haber borrador tras borrador que incluso llegaron a mencionar que por una sola coma no llegaban a acuerdos. Sí fue un proceso frustrante, pero en el paso de los años se volvió también un proceso constructivo en el donde las polémicas que se fueron creando entre unos países y otros empezaron a dar por definición lo que iba a ser la convención. Entre unos puntos claves que a lo mejor llegaron a ser polémicos, pero se lograron concretar en la convención, fue la definición del niño, que no se puede llegar al acuerdo de qué es un niño, dado que en países la mayoría de edad se adquiere a cierto punto y en otros a otra edad. Asimismo, desde qué punto se considera un niño, a partir de qué edad o a partir de qué momento más bien. Y por ello, este fue un proceso de identificar y de llegar a acuerdos que fueran neutrales, donde todos estuvieran de acuerdo, lo cual se logró con esta ratificación casi universal. Asimismo, la definición del niño como quedó en la convención fue: para los efectos de la presente convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Como vemos, claramente se consideran las diferentes perspectivas para poder definir lo que es el niño. Asimismo, con la aprobación de esta convención se reconoció que los niños son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Además, la convención es también un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana. La Convención es la primera ley internacional sobre los derechos de las niñas y los niños, de carácter obligatorio para los estados firmantes. Estos países están obligados a informar al Comité de los Derechos del Niño por dicha convención sobre los pasos que han adoptado para aplicar lo establecido en la convención. También es obligatorio para los estados firmantes adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos por esta convención. Cabe recalcar que era necesario el establecimiento y aprobación de dicho documento en materia de protección de la niñez, siendo que aunque muchos países ya tenían algunas reglas o algunas leyes en torno a la protección de la infancia, no estaban siendo respetadas. En ese sentido, la aceptación de la Convención por parte de casi la mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas ha reforzado el reconocimiento de la dignidad humana fundamental de la infancia, así como la necesidad de garantizar su protección y su desarrollo. La Convención sobre los Derechos del Niño se ha utilizado en todo el mundo para proteger los derechos de la infancia. Desde su aprobación en el mundo se han producido avances considerables en su cumplimiento, buscando la supervivencia, la salud, la educación de la infancia. Por su parte, México, desde que ratificó esta convención en 1990, ha realizado también esfuerzos para asegurar su aplicación y generar
condiciones óptimas de desarrollo y bienestar para cada niño, niña y adolescente. Entre los avances que ha realizado el país es la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2011, en la cual se establece que todas las decisiones y actuaciones del Estado deben de garantizar los derechos humanos y la protección de las personas, así como también la reforma de 2014, donde las autoridades se obligan a velar por el principio del interés superior de la niñez y al cumplimiento de sus derechos. Asimismo, entre otros avances considerables que ha realizado México es la aprobación de la Ley General de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes de 2014 y la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes de 2015 como un mecanismo de coordinación de las políticas de niñez y adolescencia en México. Asimismo, la creación de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para la coordinación de medidas de protección especial para la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad y para su representación en procedimientos jurídicos y administrativos. La Convención sobre los Derechos del Niño describe los derechos fundamentales del niño, incluido el derecho a ser protegido contra la explotación económica y el trabajo nocivo, contra todas las formas de explotación y abuso sexual y contra la violencia física o mental, además de asegurar que los niños no sean separados de sus familias contra su voluntad. Estos derechos se refinan aún más mediante los protocolos facultativos, uno sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, y otro sobre la participación de niños en conflictos armados. Para concluir, los dejo con la siguiente reflexión del Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia del 30 de septiembre de 1990. No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana. Agradezco su atención, que tengan excelente día.